cosas. Refuercen algunos temas de teoría porque son necesarios, digamos, para poder desarrollar algunos ejercicios. Ármense un formulero porque tienen, por ejemplo, en la unidad 3 están llenos de fórmulas, ¿sí? Así que ármense un formulero escribiendo, este, uno, en mi caso por lo menos, yo tengo más memoria visual que auditiva, así que escribiendo a mí me quedaba más, de tanto hacer ejercicio, después uno se recuerda las fórmulas. Lean, lean, les recomiendo que lean el protocolo para rendir, porque se les pide una cámara que apunte tanto a la computadora como al lugar de trabajo, una cámara que esté acá atrás, que nos permita a nosotros ver su cara y ver el monitor de la pantalla y su lugar de trabajo. Así que lean, por favor, los protocolos que están cargados en el aula, ¿sí? No esperen para último momento a conseguir. Muchos se conectan con la computadora y con el teléfono hacen de cámara, porque no hace falta que tengan una cámara. El teléfono les hace de cámara, ¿sí? Y tengan en cuenta de estar en un lugar el día del parcial que tenga buena conexión, porque si se desconectan más de 5 minutos, se les considera ausente. Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Bueno, ¿alguna preguntita sobre los temas que acabo de hablar? ¿O está claro? Están callados, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. Yo sé que este tema a ustedes no les interesa ahora porque no entra en el parcial, pero bueno, es un tema que lo tenemos que dar para el segundo y es un tema bastante importante, ¿sí? Vamos a seguir con la segunda parte de vectores. Hoy vamos a ver un tema bastante abstracto, así que por favor estén muy atentos. Todo lo que no entienden, ya saben, me pueden interrumpir las veces que sea necesario. Este, es, digamos, el tema más abstracto que van a ver de vectores. Los que siguen no son tanto, pero todo esto que tiene base de un espacio, dependencia e independencia lineal, ese tema es bastante complicado a veces de entender, o a lo mejor a mí me parece y a ustedes después les resulta facilísimo, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver, como les decía, la segunda parte de la unidad 4 de vectores. Combinación lineal, vamos a ver qué es una combinación lineal. Ustedes ya lo vieron aproximadamente en la teoría y en la práctica, a lo mejor no con ese nombre, pero no les va a resultar difícil. Dependencia e independencia lineal, base de un espacio bidimensional y tridimensional también, coordenadas de un vector con respecto a una base, cosenos directores y versor. Esto es fácil, pero esta partecita es la que más les puede resultar complicada. Bueno, ¿qué es una combinación lineal de vectores? Una combinación lineal de un conjunto de vectores, fíjense que no estoy hablando de un vector, de un conjunto de vectores, es el vector que se obtiene al sumar todos los vectores del conjunto y multiplicarlos por escalares. Por ejemplo, dado un conjunto de vectores, le podemos poner un nombre A, B, sí, pero en este caso el conjunto de vectores tiene por elementos vectores que denominamos B sub 1, B sub 2 hasta B sub n. Una combinación lineal de ellos sería un escalar por uno de los vectores, otro más otro escalar por el otro de los vectores y así sucesivamente hasta obtener otro vector que en este caso lo llamamos B. No se preocupen que ya vamos a ver un ejemplo. Entonces decimos que este vector B es combinación lineal de los elementos del conjunto de B sub 1, B sub 2 hasta B sub n.
Y estos escalares, ustedes ya saben, son números reales. Pueden ser complejos también, pero nosotros no trabajamos con eso. Solo consideramos los escalares números reales. Esto mismo que yo expresé en forma desarrollada, se lo puede expresar, valga la redundancia, con el símbolo de sumatoria que aprendimos en la unidad anterior, ¿sí? El vector b va a ser igual a la sumatoria con i variando de 1 a n de k sub i por los vectores b sub i. Por ejemplo, si tengo dos vectores, estoy trabajando en el plano en R2, u y b son los vectores y vamos a llamar alfa y beta a esos escalares o números reales. Vamos a decir que el vector W es una combinación lineal de u y de b si a ese vector W yo lo puedo expresar con estas operaciones vectoriales. Alfa, que era un escalar, por el vector u, más beta, que era otro escalar, por el vector b, ¿sí? Esa combinación lineal es única. No, todas las demás van a ser iguales a esta. Entonces, cualquier vector en el plano se puede escribir como combinación lineal de otros dos vectores que tengan distinta dirección. ¿Se acuerdan lo que era la dirección de un vector? Era la recta que contenía el vector, la recta soporte, ¿sí? Entonces, si los vectores tienen distinta dirección, yo puedo escribir cualquier otro vector como combinación lineal de estos dos que tienen distinta dirección. Por ejemplo, fíjense la imagen, yo tengo el vector b y el vector u, y está en rojito el vector w. El vector w es igual a 3 veces el vector u más 2 veces el vector b. Acá está, y utilizamos la regla del paralelogramo para calcular la suma, ¿sí? Entonces decimos que W es combinación lineal de B y de U. ¿Qué escalares usamos? Usamos 3 para multiplicar por U, porque es el triple de U lo que usamos acá para obtener W. Y usamos el escalar 2 para multiplicar por B. ¿Ven? 3U más 2B da por resultado W. Entonces decimos que W es una combinación lineal de U y de B y está dada por el vector 3U más 2B. Alfa y beta en este caso serían 3 y 2, ¿sí? ¿Está, chicos? Entonces, W, decimos así, W, el vector W es combinación lineal de U y de B. ¿Alguna preguntita hasta acá? Es necesario que entiendan bien esto para... Sí, cómo no. Yo creo que con un ejemplo se ve mejor. Si quieren, después volvemos a las diapositivas anteriores. Decimos que un vector, en este caso W, es combinación lineal de otros vectores, en este caso U y B. Pueden participar más también, ¿no? U y B, cuando yo puedo expresar ese vector W por medio de operaciones vectoriales. ¿Se acuerdan? La clase pasada vimos simplificando dos operaciones vectoriales. Suma y resta, que la convertimos en suma, así que hablamos de suma de vectores. Vimos cómo se hacía regla del paralelogramo, regla del polígono, lo vimos analíticamente o algebraicamente también. Y otra operación que vimos era el producto de un vector por un escalar. Por ejemplo, vamos a suponer U. U sabemos que tiene, no, acá no sabemos, pero vamos a suponer que tiene coordenadas 0, 2. Componentes, perdón. No, al revés sería acá, perdón. Vamos a borrar esto. U tiene componentes 2, 0. Si yo multiplicaba, que lo podía hacer, lo último que vimos en la clase pasada era multiplicación de un escalar por un vector, por ejemplo 5 por U,
Esto es igual a 5 por 2, se multiplicaba cada una de las componentes, punto y coma, porque esta es la componente horizontal, o sea, la componente X, punto y coma 5 por 0, que es la componente Y o la componente vertical. Esto quiere decir que 5 por U es igual a 10, 0. Tiene componentes 10, 0. Este es un nuevo vector que se obtiene de realizar la operación producto de un escalar por un vector, ¿sí? Y la suma y resta de vectores, ¿hace falta que repasemos? Vimos regla del paralelogramo, de la poligonal, o vamos a hacer un repasito. U más B. Si U tiene componentes 3 era que le había puesto 2 era. 2, 0. Y B tiene componentes, vamos a suponer 1, 1, 2. U más B, ¿a qué va a ser igual? Sumaba las componentes correspondientes. 2 más 1, 3. 0 más 2, 2. La componente X con la componente X, la componente Y con la componente Y, ¿sí? U más B, que es un nuevo vector, va a ser igual a 3, 2. Pero también puedo multiplicar un vector por un escalar, ¿sí? Vamos a ponerle un número negativo acá. Menos 1 por B. Entonces yo primero voy a tener que resolver esta operación que es producto de un vector por un escalar y luego hacer la suma, ¿sí? Esto va a ser igual a 2 por 2, 0, por las componentes del vector, más menos 1, puedo poner menos ya, menos 1 por B que tiene componentes 1, 2. Resuelvo esto, 2 por 2, 0 me va a quedar 4, 0. El doble del vector U. Más menos 1 por 1, menos 1, menos 1 por 2, menos 2. Esto es igual, ahora ya simplifiqué, ya hice las operaciones por un escalar, así que para hacer la suma, yo voy a tener que sumar la componente X con la componente X, eso me queda 3. 4 menos 1, 3, y la componente Y con la componente Y, 0 más menos 2, menos 2. Ese es el resultado de esta operación. Y esto es analíticamente. Algebraicamente vimos el método del paralelogramo. El método del paralelogramo era, yo tenía que juntar los dos vectores, los orígenes de los dos vectores que voy a sumar, y luego armaba un paralelogramo con, trazaba una paralela al vector que pasaba por el extremo del otro vector y otra paralela que pasa por otra paralela al otro vector que pasa por el extremo del otro. Entonces la suma de esos vectores está dada por la diagonal, ¿verde? Por la diagonal que parte desde el origen de estos dos vectores, que yo los puse así para sumarlos, al vértice opuesto. Esto era la suma, ¿sí? Si este es B, bueno, este es U, si este es U y este es B, lo que marqué acá es U más B. Y esto que era, a ver si se acuerdan, fue una diapositiva especial. Color vamos a dar negro. El negro era U menos B, este es U, U menos B, y el verde este es U más B. Este es el método del paralelogramo, ¿sí?
¿Y el de la poligonal se acuerdan o no? Lo tienen que haber dado en la práctica también. El de la poligonal era, yo tenía los dos vectores y si quiero hacer u más b, en este caso u más b tengo u, represento el vector u y donde termina el vector u, en el extremo, pongo el vector b. ¿Sí? Entonces, para cerrar, en este caso tenemos dos vectores. El método de la poligonal se usa generalmente cuando tenemos más de dos vectores, pero se puede hacer igualmente, ¿sí? Cerramos, se llama de la poligonal porque cerramos el polígono. Esto es U, esto es B y esto es U más B. Unimos el extremo del primer vector con el origen del primer vector con el extremo del último. Y eso resulta, el vector que resulta de unir esas dos cosas es la suma. ¿Está? ¿Se acuerdan de eso o no? Bueno, en este caso, fíjense, tengo el vector u y el vector b, estoy usando el método del paralelogramo. La operación que tengo que hacer es 3u más 2b. O sea, 3u quiere decir que lo tengo que triplicar al vector. Tengo una u ahí, 2u acá y 3u acá. Entonces, todo este lado de mi paralelogramo está representando el triple del vector u. Lo mismo pasa con b. Tengo b, lo tengo que duplicar porque dice 2 veces b. Entonces, para hacer esa suma, una vez que tengo los lados de mi paralelogramo, trazo la paralela al vector u que pasa por el extremo del vector que quedó determinado por 2b, trazo una paralela ahí, trazo otra paralela al vector b que pasa por el extremo de 3u, y la suma resulta de, el vector w resulta de hacer la suma de esos dos vectores, ¿sí? Cuando yo puedo, cuando yo puedo expresar un vector, como en este caso w, como el resultado de la operación suma o resta entre vectores y producto por escalares, como en este caso, que lo expreso como 3 veces el vector u más 2 veces el vector b, entonces puedo decir que este nuevo vector que resulta, en nuestro caso w, es combinación lineal de u y de b. Si yo encuentro escalares que multiplicados por el vector u y b y sumados o restados esos resultados me da un nuevo vector, ese nuevo vector es combinación lineal de los dos anteriores, de los dos o tres anteriores, ¿sí? O cuatro, o lo que sea. ¿Está? ¿Entendieron, chicos? Es vital que entiendan esto para poder pasar al siguiente tema. Profe, ¿puedo volver a explicar, por favor? ¿Cómo no? A ver, ¿cómo hago? Vamos a volver para atrás un poquito. Decimos que un vector, en este caso B, es combinación lineal de un conjunto de vectores cuando yo a ese vector B lo puedo expresar como un conjunto de operaciones vectoriales teniendo como elementos a los demás vectores, ¿sí? B es combinación lineal, por ejemplo, de B1, B2 y B3 si yo encuentro algún escalar que multiplicado por B1, otro escalar que multiplicado por B2, puede ser 1 el escalar, ¿eh? Y otro escalar multiplicado por B3, voy a poner delta ahí, y luego sumados o restados o lo que sea, esa operación que yo hago con esos vectores, obtengo, ustedes ya saben por la ley de composición interna o la ley de cierre, obtengo un nuevo vector. Este vector B es combinación lineal, vamos a abreviar así,
combinación lineal, lo van a ver en varios libros a esta abreviatura, de B sub 1, del vector B sub 1, del vector B sub 2 y del vector B sub 3. El resultado, que es un nuevo vector, B en este caso, es combinación lineal de estos vectores que participaron en la operación. ¿Sí? B es combinación lineal de estos vectores. Si yo encuentro escalares que multiplicados por los vectores y sumados, operado, haciendo operaciones con esos vectores, me da por resultado otro vector, entonces ese otro vector o ese resultado es combinación lineal de los vectores que participaron en esa operación. ¿Sí? En el ejemplo, ustedes, a ver, déjenme mirar la guía de trabajos prácticos que me dijeron los profes que llegaron hasta el 3 de vectores. Hasta el 3. Bueno, en el 3 hicieron un ejercicio de combinación lineal, ¿sí? Acá, por ejemplo, en este estoy trabajando en el plano, porque ustedes ya saben que R2 es plano y R3, hay 3 dimensiones, es en el espacio. Tengo dos vectores, U y B, y tengo dos números reales que venían a ser mis K sub 1 y K sub 2 de la diapositiva anterior, acá los llamé alfa y beta. Decimos que W es combinación lineal de U y de B. Si yo ese W lo puedo expresar como resultado de operaciones vectoriales entre U y B. Fíjense, encontré un escalar que multiplicado por U y otro escalar que multiplicado por B, luego sumando esos vectores me da por resultado W. ¿Sí? Ese W es combinación lineal de estos dos vectores, de U y de B. El resultado de las operaciones vectoriales, que es obviamente un nuevo vector, es combinación lineal de los vectores que participan en la operación, vectorial, como en este caso. Yo encontré que si multiplico por 3 al vector U y por 2 al vector B, puedo decir que W es combinación lineal de U y de B. ¿Está, chicos? ¿Se puede entonces poner cualquier número como escalar o hay alguna restricción? Sí. Generalmente el ejercicio que les pueden dar a ustedes es encontrar los escalares. ¿Sí? Yo les digo, por ejemplo, el vector U tiene componentes 2, 1 y el vector B tiene componentes como tienen en la guía de trabajos prácticos. Qué sé yo, 3 menos 1, 3 menos 2. ¿Sí? W tiene componentes 5, 4, vamos a suponer. ¿Sí? Entonces, ya viene después una diapositiva que les explica cómo hacer, pero el ejercicio que les pueden llegar a dar ustedes es encontrar los escalares alfa que multiplicado por U más beta multiplicado por B les dé por resultado W. Generalmente los ejercicios consisten en eso, encontrar los escalares que multiplicado por los vectores den por resultado el vector W, ¿sí? Es el ejercicio 3 que tienen ustedes en la guía que teóricamente lo hicieron la clase pasada. Sí, profe, lo hicimos en profe Ariel ese. Exactamente. Bueno, seguimos. Como podemos ver en la representación gráfica, el vector W se puede obtener a partir de los vectores U y B haciendo operaciones vectoriales. Eso ya lo dijimos, ¿sí?
Por lo tanto, el vector W es una combinación lineal de los otros dos vectores, ¿sí? Es una combinación lineal. Esa combinación lineal es única. Solo existe una combinación lineal factible para cada vector. ¿Qué significa eso? Que si yo uso los vectores V y U para obtener W, esta es la única combinación posible para obtener W. Por eso decimos única. No puedo multiplicar por otro escalar a U o por otro escalar a B para obtener W. Esa combinación lineal es única, ¿sí? No hay otro número escalar para multiplicar por U, no hay otro número escalar para multiplicar por B y así obtener W, ¿sí? Bueno. W es el resultado de sumar 3U y 2B, o sea, es una combinación lineal de U y de B, eso todo ya lo dijimos. ¿Por qué es lineal? Porque los exponentes del vector U y del vector B son 1, ¿sí? No es al cuadrado ni cúbica, por eso se llama lineal, igual que la función lineal que vieron en la unidad 2. ¿Se acuerdan que ahí en la recta, la x está elevado a la 1, por eso se llama función lineal? Acá también el exponente de u es 1, el exponente de b es 1, el exponente de w es 1, ¿sí? No veo acá porque tengo justo, ahí está. De u y de b son 1. ¿Estamos? Por eso se llama lineal, pero es un modo de comentario. Por ejemplo, traté de ponerle ejemplos en todo, ¿sí? Comprobar que el vector W es combinación lineal de los vectores U y B, que es un poco parecido al ejercicio 3 de la guía de ustedes. Entonces, ¿cómo hacemos? Si W es combinación lineal de U y de B, entonces tengo que buscar los escalares alfa y beta que multiplicados por U y por B me den por resultado el vector W, ¿sí? Por lo tanto, 4, 7 es igual a alfa por el vector U que tiene componentes 2, 1, más beta por el vector B que tiene componentes 0, 5. Acuérdense ustedes que cuando multiplicaba, ya lo recordábamos recién, un escalar por un vector, yo tenía analíticamente que multiplicar ese escalar por cada una de las componentes del vector. Entonces me queda 2 por alfa, 2 alfa, alfa por 1, alfa. Lo mismo con beta, beta por 0, 0, beta por 5, 5 beta. O sea que estas componentes, 4, 7, son el resultado de hacer esta suma. Acá las incógnitas o el objetivo de ustedes en este ejercicio es encontrar los valores de alfa y beta. ¿Está? Es encontrar los valores de alfa y beta. Y ustedes saben que cuando se suma vectores, ¿cómo se procede? Para obtener el 4 este, ¿yo qué tuve que haber sumado en esta suma Componente algebraica? X, componente O X y sea, componente Y 2 con componente Y. alfa más 0 me tiene que dar 4 y el 7 lo obtengo ¿de dónde? ¿De sumar qué? De sumar A más 5B beta. Alfa más 5 beta, perfecto, ¿sí? O sea, ahí queda. 4 es igual a 2 alfa más 0 y 7 es alfa más 5 beta. Y eso les queda un sistema de ecuaciones, igual que los sistemas que vimos en la unidad 2 o que vieron en el módulo introductorio. Háganme acordar que les diga algo del examen ese del módulo introductorio, ¿sí? Que les va a sumar puntos al parcial. Bueno, esto es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Con la facilidad de que acá al ser 0 yo puedo obtener alfa de una, ¿sí? Porque 4 es igual a 2 alfa, entonces alfa es igual a 4 dividido 2, alfa es igual a 2. Sustituyo en la ecuación 2, esta es mi ecuación 1, esta es la ecuación 2, 7 va a ser igual a 2, porque acá alfa yo ya conozco el valor, más 5 beta. 5 beta va a ser igual a 7 menos 2,
di vuelta nomás, pero es lo mismo. Entonces, 5 beta es igual a 5, beta es igual a 1. Por lo tanto, antes de avanzar, el vector W, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo queda expresado como combinación lineal ahí? W va a ser igual a alfa vale 2 y beta vale 1. ¿Sí? Eso es lo que obtuvimos al resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, o por lo tanto, significan estos 3 puntitos, W es igual a 2 veces el vector U más B. Y W es combinación lineal de U y de B. ¿Está? ¿Está, chicos? Sí, profe. Bueno. Acá lo que hice es verificar. Fíjense, este es el vector U. ¿Sí? Creo que le puse después. Este es el vector U y este es el vector B. ¿Sí? Acá tengo 2 veces U. 2 veces U. Este es U y este es otra vez U. Y B está solito una sola vez, entonces aplicando la regla del paralelogramo, fíjense que obtengo W. Esta es la verificación gráfica de esto. Yo de W ya conozco que vale 4,7, tiene 4,7 componentes, ¿sí? Entonces tengo que verificar gráficamente que esto se da, que 2 veces U más B me da por resultado W. Y con eso queda demostrado, digamos. Eso a veces se pide, a veces no. Bueno, del ejemplo anterior, vamos a hablar ahora de dependencia e independencia lineal de vectores, que es lo que yo les decía que es un poco lo más abstracto que pueden llegar a ver. En el ejemplo anterior expresamos al vector W como combinación lineal de B y de U de esta manera, ¿sí? 3 veces U más 2 veces B me da por resultado W. ¿Se acuerdan? Recién lo vimos. ¿Qué pasa si yo paso W del otro lado? Me queda 3 veces U más 2 veces B menos el vector W. Eso me va a dar de resultado el vector, ¿cómo se llamaba este vector? Vector, el que tenía un nulo, ¿sí? Este vector nulo, si estamos hablando en el espacio, en el plano, perdón, tiene componentes 0, 0. ¿Sí? Tiene componentes 0, 0. Obviamente, porque si yo estoy restando acá W en el primer miembro y en el segundo miembro también, un vector menos su opuesto da por resultado el vector nulo. Eso lo vimos en las propiedades que vimos de operaciones entre vectores. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿sí? Ahora, el vector nulo, entonces, es una combinación lineal de los vectores U, V y W, donde los escalares que acompañan a los vectores son 3, 2 y menos 1 acá. No se pone, pero el menos 1 está, ¿sí? 3, 2 y menos 1. O sea, el vector nulo es combinación lineal de esos 3 vectores. Ahora, ¿qué condiciones deben darse para que cualquier vector sea combinación lineal de los demás? O bien, ¿en qué caso varios vectores combinados linealmente generan el vector nulo? Acá estoy haciendo la misma pregunta. ¿Por qué? Porque digo, ¿qué condiciones deben darse para que cualquier vector se pueda expresar como combinación lineal de otros? O, viendo esto, que yo paso al primer miembro, en este caso, el vector que estoy expresando como combinación lineal de los otros, al pasarlo al primer miembro me queda el vector nulo. O, ¿en qué caso varios vectores combinados linealmente generan el vector nulo? Estoy preguntando, es la misma pregunta, son sinónimos, ¿sí? Bueno, se dice, ahí aparece el concepto de dependencia lineal.
Se dice que un conjunto de vectores es linealmente dependiente si en la combinación lineal uno de ellos puede expresarse como combinación lineal de los otros. O sea, en el ejemplo que vimos recién en este, W se puede expresar como combinación lineal, perdón, de U y de B. Entonces, U y B es un conjunto de vectores, y W, perdón, es un conjunto de vectores linealmente dependiente, porque un vector, W, se puede expresar como combinación lineal de los otros. En nuestro ejercicio, entonces, B, U y W es un conjunto de vectores linealmente dependiente, porque W se puede expresar como combinación lineal de estos dos. O B también se puede expresar como combinación lineal de U y de W, porque si yo tengo 3 veces, no me acuerdo cómo era acá, 3 veces U más 2 veces B es igual a W, yo puedo decir, por ejemplo, que 3 veces U es igual a W más 2B. Divido ambos miembros por 3 y me queda que U, el vector U es igual a 1/3 de W más 2/3 de B. Cualquier vector se puede expresar como combinación lineal de los otros. Entonces, un conjunto de vectores es linealmente dependiente si en la combinación lineal de uno de ellos, uno de ellos puede expresarse como combinación lineal de los otros. O lo que es lo mismo, si existe una combinación lineal de ellos que dé por resultado el vector nulo, tal como lo hicimos acá. ¿Sí? Pasamos W al primer miembro y obviamente obtenemos el vector nulo. Entonces, estos dos renglones que yo les puse acá, dicen lo mismo. Si un vector se puede expresar como combinación lineal de otros, estamos en presencia de un conjunto, no estoy hablando de un vector, de un conjunto de vectores linealmente dependientes. O puedo decir también si existe una combinación lineal entre esos vectores que pertenecen al conjunto que dé por resultado el vector nulo. Sin que sean cero, porque nosotros vimos acá que alfa y beta, los escalares estos son distintos de cero. Sin que los escalares sean cero. Por lo menos uno tiene que ser distinto de cero, que son los coeficientes de la combinación lineal, ¿sí? Los escalares. Bueno, si uno de ellos puede expresarse como combinación lineal de otros, y si en la combinación lineal del vector nulo los escalares, por lo menos uno, es distinto de cero, entonces estamos en presencia de un conjunto de vectores linealmente dependientes. Si en la combinación lineal del vector nulo algún escalar es distinto de cero, todo esto quiere decir que el conjunto de vectores son tres maneras distintas de decir que el conjunto de vectores es linealmente dependiente. ¿Estamos? Esto mismo que yo expresé en forma coloquial lo puedo expresar en forma matemática de la siguiente manera. El conjunto de vectores formado por B sub 1, B sub 2 hasta B sub n es linealmente dependiente. ¿Esto qué quería decir? Si, solo si, la sumatoria con i variando de 1 a n de los escalares de los k sub i por b sub i es igual al vector nulo y existe por lo menos uno de los escalares distinto de cero. ¿Está? Este sí, solo sí quiere decir que vale decir que el conjunto de vectores es linealmente dependiente, entonces se da esto,
O si se da esto, entonces el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Eso quiere decir el sí, solo sí. ¿Mm? En este caso, se puede despejar cualquiera de los vectores en función de los otros. Ya vamos a ver en la diapositiva que sigue. Puedo expresar B sub 1, B sub 8 como combinación lineal de los demás, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades de la dependencia lineal de vectores? Una cosa que no les dije es que si un conjunto de vectores no es linealmente dependiente, entonces es linealmente independiente, como ya vamos a ver después, ¿sí? En diapositiva siguiente. ¿Cuáles son las propiedades de la dependencia lineal de vectores? Hay varias, nosotros vamos a hablar de estas nomás. Si un conjunto finito y no vacío de vectores son linealmente dependientes, que se abrevia así, entonces al menos uno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los demás. Fíjense, sea A el conjunto de vectores, incluido en el espacio vectorial B, un conjunto de vectores linealmente dependientes. Entonces, por definición de dependencia lineal, van a existir escalares, no todos nulos, por lo menos uno tiene que ser distinto de cero, tal que el conjunto de las operaciones vectoriales que resultan acá, k sub 1 por b sub 1 más k sub 2 por b sub 2, es igual al vector nulo. Ojo acá que dice no todos nulos. Entonces, para demostrar esto, yo voy a decir que k sub 1 es distinto de 0. ¿Sí? Podría haber elegido cualquiera, pero elijo para la demostración que k sub 1 es distinto de 0. Todos los demás pueden ser 0, pero k sub 1 es distinto de 0. Y como k sub 1 es distinto de 0, admite inverso. ¿Se acuerdan lo que era el inverso de un número, no? El inverso de 2, ¿cuál es? Menos 2. Menos un medio. No menos un medio, es un medio. Un ¿Sí? medio. Ese es el opuesto de inverso, que es la pendiente de la recta perpendicular. Pero el Eso. inverso de un número es el mismo número, se invierte el numerador y denominador. Si yo estoy hablando de 2, es lo mismo que tenga 2 sobre 1, el inverso es un medio. El inverso es un medio. Y el inverso de un medio es 2. Como estamos hablando de k, un número k cualquiera, y este k es distinto de 0, entonces el inverso de k es 1 sobre k. ¿Por qué dice acá que si es distinto de 0 existe su inverso? Porque si fuera igual a 0, 1 sobre 0 ustedes saben que no se puede hacer en matemáticas. Entonces, si es distinto de 0, yo puedo decir que existe su inverso, ¿sí? Bueno, como al menos uno de los coeficientes debe ser distinto de 0, suponemos que k sub 1 es distinto de 0 por lo que existe su inverso. Entonces, fíjense lo que dice acá. Despejé b sub 1, voy a hacer un pasito más. K sub 1 por b sub 1 va a ser igual, paso todo esto al segundo miembro, es igual al vector nulo menos k sub 2 por b sub 2 menos k sub 3 por b sub 3 por el vector b sub 3 menos puntos suspensivos k sub n b sub n. Hice un pasito más, ¿sí? Este vector nulo menos todo el vector nulo es el neutro, así que esto directamente lo podría omitir de poner. Luego, este k sub 1 que está multiplicando al vector b sub 1, lo paso dividiendo al otro miembro, ¿sí? Entonces me queda b sub 1 peladito. B sub 1 peladito va a ser igual a menos k sub 2 dividido k sub 1 por b sub 2, menos k sub 3 dividido k sub 1 por b sub 3, menos puntos suspensivos, k sub n sobre k sub 1 por b sub n. Entonces vemos como b sub 1 es combinación lineal de todos los demás vectores. Por eso dice ahí,
al menos uno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los demás. Al menos uno, este que tiene el escalar distinto de 0. Nosotros elegimos K sub 1 distinto de 0, pero podríamos haber elegido para la demostración cualquiera, K sub 2, K sub 3, K sub 8, lo que sea, ¿sí? Profe, Bueno, sí, vuelvo. o sea que todos los que su escalar es distinto de 0 van a ser combinación lineal de los demás. Exactamente, muy buena la acotación, Lautaro. Todos los que tengan escalares distintos de 0 se pueden expresar como combinación lineal de los demás. Obviamente, si el escalar es igual a 0, vamos a suponer que este es igual a 0, el b sub 3 no lo voy a poder expresar como combinación lineal de los otros, ¿sí? Porque al hacer el inverso, no tengo inverso de k sub 3. Muy buena la acotación. Bueno, segunda propiedad. Si un vector A no veía este término, dije, puse mal. Si un vector del conjunto A que está formado por todos estos vectores es combinación lineal de los demás vectores de A, entonces los vectores de A son linealmente dependientes. Es lo que yo les demostré con ese sí solo sí que vimos hoy en el sumatoria. Acá, si un conjunto de vectores tiene algún escalar distinto de 0, entonces ese conjunto es linealmente dependiente, ¿sí? Ahí está. Si un vector se puede expresar de ese conjunto como combinación lineal de los demás, entonces ese conjunto es linealmente dependiente. Suponemos que B sub 1, como hicimos en la diapositiva anterior, es combinación lineal de los vectores de A. Entonces a B sub 1 lo puedo expresar por medio de estas operaciones vectoriales, K sub 2 por B sub 2 más K sub 3 por B sub 3 y así sucesivamente, ¿sí? Sumando a ambos miembros el opuesto del vector B sub 1, nos queda que B sub 1 más menos B sub 1, ¿esto qué me va a dar de resultado? Si yo Vector nulo. sumo el vector nulo, ¿sí? Ya van a ver eso después en la diapositiva que sigue, no, en la animación que sigue. Entonces vemos como el vector nulo se puede expresar como combinación lineal de los vectores del conjunto A, ¿sí? Teniendo que ver en cuenta que menos b sub 1 es lo mismo que menos 1 por b sub 1, entonces el vector nulo se puede expresar como combinación lineal de los demás y existe al menos uno, un coeficiente distinto de 0, que en este caso es menos 1. En consecuencia, el conjunto de vectores A es linealmente dependiente. ¿Sí? ¿Estamos? Despacito, no importa si no terminamos con lo que preparé hoy, es importante que entiendan. Dependencia lineal de vectores propiedades. Volviendo a nuestro ejemplo, yo tengo que 2 veces b más 3 veces u es igual a w, le sumamos menos w a ambos miembros y obtengo que 2b más 3u menos w es igual al vector nulo. Fíjense, vamos a demostrar esto gráficamente. Ay, perdón. Yo tengo que, esto había hecho hoy, ¿se acuerdan? En un sistema de coordenadas cartesianas. Si yo acá a 2 veces b le sumo 3 veces u y le resto w, ¿se acuerdan cómo hacíamos? Yo tengo que w es así. Menos w es el mismo vector, nada más que la flecha cambia de sentido, ¿sí? Va a ir para abajo. Entonces, aplicando el método de la poligonal, yo tengo que comenzar el origen del vector w, estaría ahí, trazo una paralela. Si fuera más w sería así, más largo, ¿no? Pero no me alcanza la pantalla. Si fuera más w sería así, pero como es menos w tiene sentido contrario.
Entonces, al restarle el vector W, fíjense, el extremo, cuando yo tenía, vamos a hacer así, este es 2 veces U, estoy haciendo macana. ¿Cómo era este? 2 veces B, 3 veces U, este es 2U, este es 3 veces B. Si fuera más W, yo donde termina 3 veces B, le pondría acá. Y para expresar ese resultado, 2U más 3B más W, yo unía el origen del primer vector con el extremo del último. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, acá lo mismo. El origen del primer vector con el extremo del último coinciden en este punto. ¿Sí? Entonces, ese es el vector. Esperen un momentito que lo voy a callar ahí acá. Bueno, ya se callaron, parece. Bueno, el origen del primer vector que viene a ser B coincide con el extremo del último, que es menos W, entonces eso nos da el vector nulo, ¿sí? Esto gráficamente hablando. ¿Alguna preguntita hasta acá? Bueno, seguimos. Dos vectores libres del plano U y B. U tiene componentes x sub 1, y sub 1, y B tiene componentes x sub 2, y sub 2. Son linealmente dependientes si sus componentes son proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Proporcionales. Sí, son paralelos. Sí, van a ser paralelos, pero esto de proporcionales, escucha, Lumo. Esto de proporcionales, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, la regla de 3 simple que ustedes habrán aprendido en la primaria, regla de 3 simple directa, es proporcional. Por ejemplo, escucha, 2, 3, y tengo 4, 6. Si yo divido 2 dividido 3 y 4 dividido 6, ¿es igual el resultado? ¿Son equivalentes estas dos fracciones? ¿Sí o no? Sí, Sí. sí. Si yo simplifico 4/6 me da 2/3, ¿sí? Acá fíjense, si yo multiplico, verde vamos a usar, el 2 por 2 y el 3 por 2, los dos por el mismo, estos componentes que resultan acá son proporcionales a 2/3 o son proporcionales a 8 doceavos o son proporcionales a 10 quinceavos. Entonces, si yo tengo un par de vectores donde los componentes, vamos a suponer que U tiene componentes 2, 3 y B tiene componentes 10, 5. 10, 15, perdón. ¿Sí? Yo a estas componentes las multipliqué por 5 para obtener esta. Decimos que las componentes de este vector o de este cualquiera son proporcionales. Son proporcionales. ¿Sí? Es lo que yo estoy por demostrar ahora diciendo que el vector U es igual a K, a un número escalar, por B, ¿sí? Entonces, x1 y 1, las componentes del vector U, son iguales a un escalar por las componentes del vector B. Acuérdense que acá lo que se hacía era multiplicar cada componente por ese número K, ¿sí? Por lo tanto, x1 es igual a K por x2 e y1 es igual a K por y2, porque acuérdense que esto era así, componente x con componente x, componente y con componente y. De donde K es igual a x1 sobre x2, despejando K, y
la K de I también es I1 sobre I2. Obviamente, para que sea linealmente dependiente, esto debe ser igual. Yo recién les di, ahora vamos a ver otro ejemplo. Este es igual a 10 quinceavos. Bueno, el K de X va a ser igual a 2 sobre 10. Vamos a ponerle una X acá. Y el K de Y va a ser igual a 3 sobre 15. Podría haber hecho al revés, no importa, ¿sí? ¿Esto cuánto me queda? 2 dividido 10, un quinto. 3 dividido 15, un quinto. Un quinto. Entonces, al ser proporcionales, los K son iguales, entonces este conjunto de vectores U y V es linealmente dependiente. ¿Sí? Fíjense ejemplos. 2, 3 y 1, 2. ¿Son proporcionales acá? ¿Qué dicen No. ustedes? No, ¿sí? Para demostrarlo algebraicamente digo U, que es igual a K por B, entonces U es igual a K por B, entonces 2, 3 igual a K por 1 medio. 2, 3 es igual a K, apliqué la distributiva entre comillas. La K para la primera, para la componente X es igual a 2. Y para la componente Y, 2K es igual a 3, entonces K es igual a 3 medios. Como las K son distintas, sus componentes no son proporcionales, entonces no son linealmente dependientes. Si no son linealmente dependientes, son linealmente independientes. Y vamos a ver lo que es, pero o es una cosa o es otra. No pueden darse simultáneamente. Un conjunto de vectores es linealmente dependiente o es linealmente independiente. A ver ¿qué les parece a ustedes? ¿Van a ser linealmente dependientes? Sí. ¿Son proporcionales? Ahí salta a la vista que sí. Hacemos las cuentas. Un K me sale un tercio, el otro K me sale también un tercio. Entonces, al ser sus componentes proporcionales, entonces son linealmente dependientes, ¿sí? Bueno, otra propiedad. ¿Dos vectores del plano son linealmente dependientes? Sí, solo sí son paralelos. Si ustedes representan estos dos vectores, U y V, van a ver que les sale, en este caso, con respecto al sistema de coordenadas cartesianas, le van a salir un vector arriba de otro, sobre. Fíjense en este ejemplo. Tengo U y V, son paralelos, ¿sí? ¿Se cumple que V es igual a K por U? Sí, acá vemos que no sabemos cuánto, yo supongo que el doble más o menos. V es igual a 2 veces U, V menos 2U me da igual al vector nulo, entonces el conjunto de vectores es linealmente dependiente porque alguno de los escalares es distinto de cero, en este caso los dos, porque tengo un escalar que vale 1 y el otro que vale menos 2. Entonces, dos vectores que no tienen la misma dirección, o sea que no son paralelos, son linealmente independientes, ya que uno de estos vectores no se puede expresar como combinación lineal de otro. ¿Sí? Tienen que ser paralelos para que sean linealmente dependientes. Dicho esto, vamos a cuando un conjunto de vectores es linealmente independiente. Se dice que un conjunto de vectores es linealmente independiente si y solo si la única manera de obtener el vector nulo como combinación lineal de ellos es que todos los escalares sean iguales a cero. Todos los escalares sean iguales a cero. Dicho en forma matemática, este conjunto de vectores es linealmente independiente si solo si la sumatoria con i variando de 1 a n de k sub i por b sub i es igual al vector nulo, solamente se cumple para todo k sub i igual a 0. Para todo. ¿Sí? La única manera que todos los escalares sean iguales a 0. En ese caso, no se puede obtener ningún vector como combinación lineal de los otros.
No se puede, ¿sí? Bueno, la ecuación K sub 1 por B sub 1, K sub 2 por B sub 2, etcétera, igual al vector nulo, tiene únicamente la solución trivial. ¿Qué significa esto? Vamos a manejar en esta unidad y en la unidad de sistemas de ecuaciones. Creo que es la 7, ¿sí? O la 6, no me acuerdo. Trivial quiere decir que todas las soluciones, la única solución posible es que todos los escalares sean iguales a 0. Trivial es cuando es algo obvio, ¿sí? La única solución posible es que todos los escalares sean iguales a 0. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de la independencia lineal de vectores? Un conjunto de vectores es linealmente independiente si y solo si ningún vector se puede expresar como combinación lineal de los demás, eso por definición de linealmente independiente. Segunda propiedad, si un vector es combinación lineal de un conjunto de vectores linealmente independientes, entonces dicha combinación lineal es única, ya vamos a ver. Dos vectores del plano son linealmente independientes si y solo si no son paralelos. Y dos vectores del plano son linealmente independientes si y solo si no son proporcionales. Esto obviamente por lo que vimos antes cuando vimos linealmente dependiente, ¿sí? Bueno, ¿cómo analizar si un conjunto de vectores es o no linealmente dependiente o es linealmente independiente, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace es proponer una combinación lineal, ya vamos a ver un ejemplo, no se preocupen, con escalares a determinar, es lo mismo que hicimos antes del ejercicio 3 que yo les estaba hablando, que sea igual al vector nulo. Si algún escalar es no nulo, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Si todos los escalares son nulos, el conjunto es linealmente independiente. Analizar, dice el ejemplo, si el conjunto de vectores formados por U y B son linealmente independientes o dependientes. Ustedes al mirar esto, U igual a 1, 3 y B igual a 2, 6, ¿son proporcionales o no? Sí. Sí, Entonces, ¿cómo va a ser el conjunto de vectores? dependiente. Dependiente, ¿sí? Al mirar ustedes ya se dan cuenta. Pueden decir los componentes son proporcionales, entonces es linealmente dependiente. Lo pueden demostrar de esta forma, escribiendo la combinación lineal. Ustedes saben que un conjunto de vectores es linealmente dependiente. K sub 1 igual a U más K sub 2 igual a B. Expresamos esto en términos de las componentes de cada vector U y B y armamos nuestro sistemita de ecuaciones donde las incógnitas son K1 y K2. K1 de la ecuación 1 es igual a menos 2K2. Sustituyo K1 en términos de K2, esto es K1, por lo que despejé acá. Me queda menos 6K2 más 6K2 es igual a 0, o sea que 0 es igual a 0. Cuando les quedaba así en un sistema, ¿ustedes se acuerdan cómo era el sistema? ¿Tenía solución o no? Les recuerdo, un sistema de ecuaciones podía ser compatible determinado, compatible indeterminado, incompatible. Compatible determinado tiene una única solución, las rectas se cortan en un punto. Compatible indeterminado, las rectas son paralelas, tiene infinitas soluciones, este tiene una, este tiene infinita. Incompatible, las rectas son paralelas, no tiene solution, ¿sí? No tiene solución. Cuando les queda en un sistema de ecuaciones 0 igual a 0, si les hubiera quedado 0 igual a 3, por ejemplo, esto es recontra falso, el sistema es incompatible. Pero si me queda 0 sobre 0, es compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones. Entonces va a existir
algún k distinto de 0 y el sistema entonces admite infinitas soluciones además de la trivial. A mí me resulta más fácil esto resolver en términos así. A ver si lo resolví. No. Yo, en lugar de armar el sistemita cuando tengo dos vectores, otra forma de demostrar si un conjunto es linealmente dependiente o independiente es haciendo así. Ya lo van a ver en el práctico. U es igual a K por B. O vamos a hacer al revés. B es igual a K por U. Para que sea más fácil el K. De las dos formas se puede hacer, ¿sí? U igual a K por B o B igual a K por U. B es igual a 2,6. ¿Sí? K por U, que es 1,3. Esto es igual 2,6 igual a 1 por KK, 3 por K, 3K. Equiparando las componentes X con X me queda 2 es igual a K para la X, ¿sí? K es igual a 2. Y para la otra, 6 es igual a 3K. K es igual a 6 dividido 3, o sea que K es igual a 2. Como las K son iguales, los componentes son proporcionales, entonces el conjunto es linealmente dependiente. ¿Sí? A mí me resulta más fácil así, pero ustedes lo pueden hacer de la forma que quieran. ¿Estamos? Bueno, ¿qué hora es? 8:40. Bueno, tenemos todavía. Un conjunto de vectores A igual a B sub 1, B sub n, forman lo que se denomina un conjunto de generadores. Esperen que no veo acá, ahí está. De generadores. Si todo vector B del espacio vectorial puede ser expresado como combinación lineal de los B sub i. ¿Sí? O sea, yo esto saqué de Wikipedia porque me gustó cómo estaba la definición. Dice, en álgebra lineal, que es lo que estamos viendo nosotros, ¿sí? Lo de vectores, ya vamos a ver matrices. En álgebra lineal, dado un espacio vectorial B, se llama sistema generador de B, que sería nuestro conjunto A un conjunto de vectores pertenecientes al espacio vectorial a partir del cual se puede generar el espacio vectorial B completo. A partir de estos vectores, yo puedo generar todos los vectores del espacio vectorial. En ese caso, el espacio vectorial se denomina conjunto generado o espacio generado. Y el conjunto de vectores que genera los vectores de B se llama sistema generador de B. Esto, bueno, no sé si está claro. Obviamente, el conjunto A es un conjunto linealmente dependiente o independiente. Ya vamos a ver. Base es un conjunto de generadores linealmente independientes. Si este conjunto A es una base, es un conjunto que genera el espacio vectorial, entonces ese conjunto A es un conjunto de vectores linealmente independientes. Entonces, ¿cuándo estamos en presencia de una base? Cuando ese conjunto de vectores es generador y esos vectores son linealmente independientes. Entonces, decimos que el conjunto A es una base del espacio vectorial B si se cumple que B es generado por A y que el conjunto de los B sub i es linealmente independiente, que es lo que estamos escribiendo acá. Si la sumatoria con i variando de 1 a n de k sub i por B sub i va a ser igual al vector nulo, acá tendría que estar así. Si solo si todos los casos i sub i son iguales a 0. La única forma, ¿sí? Conjunto de vectores linealmente independiente.
¿Cuándo va a pasar eso en R2 o en R3? En R2, dos vectores no paralelos, ya vimos que cuando no eran paralelos eran linealmente independientes, constituyen una base, ¿sí? Vieron hoy en el ejemplo de del vector W, U y B no eran paralelos, eso sería una base. Los vectores son linealmente independientes, ¿sí? U y B, y generan vectores. Entonces, dos vectores no paralelos constituyen una base. Y en R3 coincide la cantidad de vectores con la dimensión del espacio que estamos hablando, esto es R2, R3, tres vectores no coplanares. ¿Qué quiere decir eso? Coplanares es cuando están en el mismo plano. Acuérdense que en el espacio teníamos X y Z. No coplanares es que no estén en el plano XY, por ejemplo, en el plano YZ o en el plano XZ. Eso significa. Constituyen una base. La más famosa, que es la que ustedes van a utilizar muchísimo, es la base canónica. La base canónica se llama base canónica en Rn, nosotros solo trabajamos con 2 y 3, es la base formada por los n vectores. Si estamos hablando del plano, estamos hablando de 2 vectores. Si estamos hablando del espacio, de 3 vectores. Entonces, se llama base canónica en Rn a la base formada por los n vectores cuya dirección coincide con los ejes coordenados. Les voy a poner la imagen ya, ahí. Fíjense, la dirección coincide, o la recta soporte de estos vectores son los ejes coordenados. Su módulo es 1, la longitud de los vectores es 1, y su sentido es el sentido positivo de los ejes, o sea, la flecha va a apuntar para las Y y para las X positivas, y en el caso del espacio, para la Z positiva. Estos vectores se denominan versores de la base canónica. ¿Por qué versores? ¿Qué quería decir versores? Eso vimos en la clase pasada. ¿Qué quería decir? Un versor era un vector, ¿cuál era la característica principal? ¿Se me durmieron mis alumnos? Era un vector de módulo 1, ¿sí? Bueno, fíjense en R2. En R2 necesito dos vectores. El vector Y está sobre el eje X, la dirección es el eje X, el sentido de las X positivas, y tiene módulo 1. A ese vector lo voy a llamar, a ese versor lo voy a llamar Y, que tiene componentes 1 y 0. Al versor o al vector de módulo 1 que está sobre el eje Y va a tener componentes 0, 1. En el espacio voy a tener un nuevo vector que es el vector K, que tiene, fíjense que acá tengo 3 componentes porque estoy en el espacio. El vector Y tiene componentes 1 para X, 0 y 0 para Y para Z. El vector J, que es igual que en el plano, el vector que está sobre el eje Y, va a tener componentes 0 para X y 0 para Z, 1 para Y. Y el vector K, que es el que está sobre el eje Z, tiene componentes 0, 0, 1. Cualquier vector del plano o del espacio se puede expresar en función de estos dos vectores. Y y J en el caso del plano, y J y K en el espacio, con respecto a R3 al espacio, ¿sí? Pero me parece que avancé mucho. Bueno. Lo último que damos, que es un repaso, ¿sí? Generadores. Ya lo vimos. Un conjunto de vectores forman un conjunto de generadores si cualquier vector del espacio vectorial se puede expresar como combinación lineal de ese conjunto de vectores. Por eso se llama generador. Cualquier vector del espacio vectorial
se puede expresar como combinación lineal de ese conjunto de vectores. La base era, ¿cuál era la condición? Además de que sea generador. Que sean linealmente independientes, ¿sí? Es un conjunto de vectores que son generadores y que son linealmente independientes, o sea, no paralelos o no proporcionales. Y dentro de las bases, la que ustedes más van a utilizar es la base canónica, que la característica de la base canónica es que es un conjunto de 2 vectores en el plano y de 3 vectores en el espacio, cuya dirección coincide con los ejes coordenados. Los vectores tienen módulo 1, por eso son versores, y el sentido de la flecha es el sentido positivo de los ejes. ¿Está, chicos? Y vamos a ver esto último, expresión analítica o canónica de un vector, que ya lo habrán visto a lo mejor en el práctico. Si yo estoy trabajando en el plano y quiero expresar el vector B en función de los vectores o como combinación lineal de los vectores de la base, B quiere decir base, que en este caso son I y J, ¿sí? Entonces se expresa el escalar x1 por el vector I más el escalar I1 por el vector J. B puede expresarse como combinación lineal entonces de I y de J. Esa es la expresión analítica, ¿sí? Y la expresión, si multiplicamos, hacemos las operaciones vectoriales, obtenemos esta última expresión que es con la que veníamos trabajando, que es expresión por componentes. Ese es el x1 el componente horizontal e y1 el componente vertical. Lo mismo pasa en el espacio, ¿sí? En lugar de tener 2 vectores, acá tengo 3 vectores que conforman mi base, que son los vectores I, J y K. Cualquier vector del espacio puede ser expresado en función de estos 3 vectores, porque son una base. El vector A vendría a ser, puede expresarse como combinación lineal de I, de J y de K, ¿sí? Esa es la expresión analítica y esta es la expresión por componente. Bueno, hasta acá llegamos. Tenía una cosita más, pero prefiero, es muy poquito lo que me faltaba. Prefiero darles la clase que viene, ¿sí? A ver. Bueno, ya están los chicos, vi que habían entrado Miguel y Ariel. Buenas, Lucio. Sí. Hola, Buenas. Ariel y Miguel, no te encuentro para ponerte para. A ver, ahí hablo, a ver si me encontrás ahí. Ahí está, perfecto. Ahí estamos. Bueno, chicos. Les digo que creo. Sí. Otra cosita que no les dije a los chicos, es que hay un nuevo cuestionario de funciones que les voy a poner ahora mismo en el aula. O sea, van a tener 3 de funciones para hacer, ¿eh? De autoevaluación. Esto no les suma puntos. Y una cosa que nos informó la profesora titular Laura Salazar es que los alumnos que aprobaron el módulo introductorio sin cámara, que son los que creo que hicieron el año pasado, tienen 5 puntos más en el parcial, y los que lo aprobaron con cámara, 10 puntos más en el parcial. Y con eso ya les dejo a ustedes, chicos. Hasta el martes. Buen fin de semana, buen día del trabajador. Igualmente, Alicia. Bueno, chao, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta el martes. Hasta luego, profe. Hasta el martes. Chao, chao. Chao. Buenas, chicos. El grupo 6 nos encontramos 9 y 5. Son 8 y 55. Sí, hacemos así. 10 minutitos y nos encontramos de vuelta. Hasta luego, Miguel.
Chao, Gabriel.